El perro vio algo extraño en el agua y se lanzó sin imaginar lo que pasaría minutos después. Adentro, en uno de los lugares más apartados de las ciudades que existen en Colombia, vivían Lorena y su esposo, con su hija de apenas 2 años. La vida los había puesto en aquel lugar después de que todas las oportunidades les hubiesen sido negadas en los pueblos más cercanos, y, como no tenían dónde vivir, decidieron adentrarse en la selva y buscar un lugar en el que ellos, con sus propias manos y valiéndose de lo que la naturaleza les ofrecía, pudiesen construir su hogar. Su casa era una pequeña construcción de madera que les había tomado mucho tiempo construir, pues no estaban acostumbrados al campo. Sin embargo, pronto se enamoraron de aquel pequeño terreno escondido del mundo, pues, poco a poco, se había ido convirtiendo, gracias a su trabajo, en un paraíso natural para dos. Habían aprendido también a sembrar y a obtener los recursos para alimentarse gracias a la naturaleza. Cazaban pequeños animales en el monte y cultivaban hortalizas y frutas en su parcela. Todo parecía ir bien para los dos, aunque, de vez en cuando, echaban de menos el comunicarse con otras personas y acceder a los bienes que la ciudad ofrecía, como ir alguna vez a un restaurante y ser atendido, o comprar ropa. Ya llevaban 2 años instalados allí, cuando se dieron cuenta de que su vestimenta escaseaba cada vez más. Por unas semanas, estuvieron tentados a elaborar su ropa a partir de las plantas y cubrir solo lo esencial, recordando su herencia indígena. Pero pronto, se dieron cuenta de que necesitaban cubrirse mejor, y que no eran capaces de cazar animales grandes para obtener su piel, y entonces comprendieron que tenían que programar una visita a la ciudad. No tenían dinero, pero creían poder vender frutas y verduras una vez llegaran, y poder comprar la ropa y las mantas que necesitaban. Salieron en la madrugada muy cargados y recorrieron el camino de regreso a la civilización. Encontraron todo diferente a su paso, pero lograron ubicarse. De todo lo que vieron, lo que más les sorprendió fue un pequeño río que, aunque lo podían cruzar a pie sin problema, no estaba allí antes y no sabían cómo se había formado. Cuando llegaron a la ciudad, se sintieron intimidados. Llevaban demasiado tiempo viviendo solos, pero pronto empezaron a ofrecer sus productos en las calles. A pesar de que la venta les tomó más tiempo de lo que suponían, lograron venderlo todo y entonces compraron lo que necesitaban. Pero llegó la tarde y sabían que si emprendían a esa hora el camino de vuelta, la noche los sorprendería a mitad de camino y tuvieron que quedarse. Lorena recordaba a la única amiga que tenía allí hace tiempo y los dos fueron a su casa. Cuando llegaron, la mujer estaba muy sorprendida de volver a verlos. Creía que habían muerto. Sin embargo, más les habría valido pasar la noche debajo de un puente, porque, aunque la mujer no lo hizo con mala intención, los días siguientes contó la historia de Lorena y su esposo a todo el que se le cruzó, y entonces las personas empezaron a volver su vista hacia ese lugar que siempre había estado en el olvido. Lo que más llamó la atención a todo aquel que escuchó el caso fue aquel río del que hablaban. En el pueblo, el agua era escasa y les sorprendía que a unas cuantas horas de camino hubiese un lugar con agua que podrían aprovechar. Fue así que, en los 2 años siguientes, y sin que Lorena y su esposo se dieran por enterados en su casa en el bosque, transitó maquinaria pesada cerca del río, ampliaron su cauce y en pocos meses el pequeño río se convirtió en uno grande y caudaloso. Sí, Lorena y su esposo habían quedado incomunicados con el pueblo sin saberlo, pues el río era ya muy ancho y profundo como para atravesarlo nadando sin peligro. Pero solo 1 año más tarde lo descubrirían. Por ese entonces, Lorena había tenido una hija. El primer año de vida de la pequeña no había sido fácil,
pues ellos no tenían los recursos suficientes para atenderla. Pero Lorena logró alimentarla lo suficiente. Sin embargo, días después de que la niña cumpliera 2 años, se enfermó de una forma que llenó de terror a sus padres. Sufrió de fiebres altas y vómito, y no quería comer nada. Intentaron con todas las plantas y todos los remedios naturales que sabían, pero nada les funcionó. Y fue entonces que Lorena, desesperada, decidió ir al pueblo a buscar ayuda. Su esposo quiso asumir la tarea en un principio, pero ella tenía un mejor sentido de la ubicación y sabía que no se perdería aun cuando su entorno hubiese cambiado nuevamente en los últimos años. Pero Lorena jamás se imaginó que el pequeño río que un día cruzó a pie sin problema se había convertido ahora en un río caudaloso que le causó temor. Pero a su miedo se antepuso la necesidad de llevar medicinas a su hija. Se había cargado nuevamente con un bulto de frutas y verduras para vender, pero se dio cuenta que no podría cruzar con la carga. Y entonces confió en que al llegar su amiga le haría la caridad de ayudarla, comprando las medicinas que necesitaba para llevarle a la niña. Sin embargo, ató el bulto a una cuerda y la ató a su cintura y emprendió la travesía por el río. Al comienzo, parecía que podría cruzarlo sin mayores problemas, pero cuando iba por la mitad, la corriente arrastró el bulto con más fuerza de la que Lorena tenía, trasladándose muchos metros abajo. De repente, Lorena vio cómo algo se le acercaba deprisa. No podía ver bien y temía lo peor. Estaba en la selva y bien podría ser un cocodrilo. Pero, para su sorpresa y tranquilidad, en realidad era un perro. El animal había escuchado la agitación inusual en el agua y al ver a la humana en problemas, había saltado sin dudar para ayudarla. Lorena supo que tenía que desatarse a como diera lugar y así lo hizo. Perdió la cosecha, pero era preferible a perder su vida. El esfuerzo la había dejado agotada y aquel noble perro había llegado hasta allí como un ángel para salvarle la vida, pues no se sentía con las fuerzas para nadar hasta la orilla. Con ayuda del animal pudo ponerse a salvo. Mientras todo sucedía, una pareja los observaba con angustia desde la orilla. Eran los dueños del perro y de una pequeña casa que habían construido cerca del río, inspirados por la historia que habían escuchado de Lorena y su esposo. Cuando supieron que la mujer que su perro había rescatado era la mujer de la historia, la alabaron de inmediato por la fortaleza que habían tenido para dejar todo lo que conocían y adentrarse en la selva para empezar de cero. Se necesitaba mucho coraje para hacer algo así. Pero Lorena solo tenía en mente una cosa, y les contó que necesitaba con urgencia medicinas para su hija. La pareja le prestó un burro que tenían, y así ella pudo llegar finalmente al pueblo. Tal como lo esperaba, su amiga la ayudó y emprendió el camino de regreso con las medicinas. Sin embargo, nuevamente se encontraba con el problema del río, pues tenía que cruzarlo nuevamente y la pareja que allí vivía apenas había empezado a construir una canoa. Entonces, con ayuda de lazos y apoyándose nuevamente en el perro, Lorena cruzó. Una vez al otro lado, abrazó a aquel perro y le agradeció por salvarla, y también le hizo señas a la pareja desde allí, llorando después de superar momentos tan traumáticos. A su casa llegó justo a tiempo, antes de que fuera tarde para su hija, y un par de días después, la niña ya estaba totalmente recuperada. Desde entonces, Lorena, su esposo y la pareja del otro lado del río se hicieron buenos amigos y se visitaban con frecuencia, y ya nunca más tuvieron que extrañar la ciudad. Continuaron su vida campestre y vivieron felices allí muchos años más. Si te gustó esta historia, dale like y compártela con tus amigos y familiares. Y no olvides suscribirte al canal.